Gracias a las personas que están aquí presentes el día de hoy y a las personas que están siguiendo la transmisión. Mi nombre es Alejandra León, como me han presentado, soy becaria Fulbright del programa de la Embajada de Estados Unidos, que es el programa más completo que tiene la Embajada porque da una beca para estudiar en Estados Unidos, estudios de maestría. Yo he estudiado aquí en la Universidad de George Washington, en Washington, D.C., una maestría en Educación y Desarrollo Humano. Ahí estoy en la foto en Washington, agarrando mi chalina de Fulbright que nos han dado a llegar a Estados Unidos. He preparado esta sesión un poco para contarles mi experiencia, pero también para motivarles, más que nada, a que se animen. Muchas veces nos da miedo, pensamos que es algo muy difícil o prácticamente imposible de lograr, pero lo que quisiera que se lleven de esta sesión es esa curiosidad, digamos, o esas ganas de realmente intentar, porque a mí me ha abierto la mente, no solamente en temas académicos y de estudios, sino en muchos otros ámbitos. Para ordenar un poquito esta presentación, he decidido separarla u organizarla en 3 partes: la de estudiar, la de trabajar y la de experiencias de vida, ¿no? Que creo que son lo que más he tenido yo en mi experiencia estudiando con la beca Fulbright en Estados Unidos. Cabe resaltar que yo me he ido el año 2016, he hecho mi maestría del 2016 al 2018, para darles un poquito de antecedentes, digamos, de mis estudios. Yo he estudiado la carrera de negocios internacionales, pero sí sabía que la educación era realmente mi pasión y ahí es cuando he decidido hacer esta maestría en educación en la Universidad de George Washington, que está en Washington, D.C., que ustedes, como sabrán, es pues el centro, la capital, y pues todo tiene alrededor y están pasando muchas cosas alrededor de la ciudad, que también ha sido una decisión de por qué he decidido estudiar ahí, que también voy a comentarles en un momento. Bueno, primero yendo a la parte de estudiar, que obviamente a qué he ido a Estados Unidos, pues estudiar, ¿no? La maestría era lo principal, era el estudio. Entonces, para mí esta experiencia ha sido muy gratificante. Creo que es bien importante resaltar y demostrar que yo creo que ninguno de los compañeros Fulbright con los que he hablado, personas que han estudiado en el exterior, nos hemos sentido menos preparados o menos capaces, digamos, ¿no? Estudiando en el exterior. Y digo esto porque muchas veces lo he escuchado. He escuchado cosas como, es que nosotros no estamos al mismo nivel o no estamos a la misma altura en la educación afuera. He escuchado ese tipo de cosas. Quiero contarles, al menos en mi experiencia, no ha sido para nada así. De hecho, ha sido una experiencia muy satisfactoria, en una graduación con honores, y de hecho he recibido un premio incluso al graduarme en Estados Unidos en la maestría. Y esto les cuento para también incentivarles a que se animen, que no nos metamos esas propias ideas en la cabeza de que a veces no vamos a poder o no somos capaces, ¿no? Que realmente a veces nos metemos. La maestría que he hecho yo estaba muy enfocada en diferente, el enfoque específico era en aprendizaje organizacional, aprendizaje y liderazgo organizacional, ¿sí? Entonces se trabajaba mucho en equipo. En la mayoría de mi curso éramos mujeres y éramos como unas 20 y tantas personas. Era un curso muy bonito, también tenía paralelos y había obviamente en la escuela otros programas, no era la única maestría. Y al final, cuando estábamos por terminar la maestría, me llama a su oficina la directora del programa. Y yo, la verdad, un poco asustada, porque ¿qué ha pasado? Y ahí con la grata sorpresa de que me habían otorgado el premio Leonard Nadler, que es el premio de liderazgo dentro y fuera del aula. Esto porque, sin querer queriendo, yo no sabía ni siquiera que existía este premio, no es que lo he hecho por conseguirlo, sino que se ha notado mi capacidad de incluir a mis compañeros y compañeras en actividades, en hacer cosas, también fuera del aula, que ya les voy a contar otras actividades que he realizado, que han estado siendo observadas, ¿no? Por mis profesores, por la directora del programa, que yo no sabía. Y en la graduación, cuando hemos terminado la universidad, éramos 2 bolivianas en toda la graduación de la universidad de ese día, de posgrado, una boliviana que estaba haciendo su doctorado en educación también, y yo. Entonces hemos ido a las 2 y la doctorante también estaba con honores recibiendo su diploma, y yo he recibido también el premio con mi bandera boliviana flameando. Creo que las 2 únicas bolivianas, creo que éramos 3 bolivianas en la universidad completa, pero ese día en la graduación de posgrado éramos 2, y creo que ambas hemos brillado ese día y ambas hemos mostrado el nombre de Bolivia en alto, ¿no? Entonces quiero que se queden con esa idea también de que no es que no somos capaces, de que no estamos bien preparados, porque esa idea no es la correcta. Especialmente allá somos muy bien vistos, tenemos muy buena reputación como estudiantes responsables, ¿no? Muy preparados,
Y sí hay cosas que, pues que no somos perfectos. Evidentemente el idioma es un desafío porque no es nuestro idioma nativo, pero son cosas que siempre creo yo que los bolivianos que hemos ido a estudiar al exterior hemos demostrado, ¿no? Una gran responsabilidad y esfuerzo. Aquí están varios de mis compañeros en la parte de educación, digamos. Algo bien bonito del programa de Fulbright es que te pone en contacto con muchas personas, ¿sí? La foto de arriba es del Enrichment Seminar, se llama, que es un seminario que se hace a la mitad, terminando el primer año, digamos, de la maestría, donde juntan personas de la misma área. Entonces aquí éramos todas personas en el área de educación y de diferentes países, evidentemente. Nos hemos hecho amigos, después nos hemos visitado, seguimos en contacto, de hecho, por redes sociales, porque trabajamos muchos en educación. Entonces, se hace un grupo muy bonito. Pero, por ejemplo, también hay otros grupos que son los de las fotos de abajo, que son mis compañeros que vivían en Washington, D.C., que no somos de mismas áreas, ¿no? Son de diferentes áreas, de hecho, pero que compartíamos la ciudad. Y como sin querer queriendo uno siempre comparte afinidad con las personas latinas, nuestro grupo era casi todos latinos, pero había una persona de Afganistán y había una persona de Dinamarca también en nuestro grupo. Pero la mayoría sí éramos latinos: Argentina, Uruguay, Panamá, Ecuador, ¿no? Había una persona de Indonesia también en nuestro grupo. España también estaba ahí, nos hemos hecho amigos. Pero lo lindo de Fulbright es que realmente te conecta con las personas del programa. No es como irte a estudiar solito y no tener a nadie, no conocer a nadie, ¿no? Sino realmente te ponen en contacto con las personas que son Fulbrights y se crea una comunidad súper bonita, ¿no? Muy, muy bonita, desde el principio, que te llevan a una, digamos, sesión de introducción, hasta el Enrichment Seminar, hasta las personas que están ahí. Todos los viernes se organizaba, por ejemplo, algo que se llamaba Ice Cream Friday, que eran los viernes de helado. Así como suena, íbamos a una sala como esta y nos invitaban helado. ¿Cuál era el objetivo? Que hablemos entre nosotros, que nos conozcamos, ¿no? Y así nos hemos hecho grandes amigos. De hecho, una de ellas fue mi compañera de piso, mi roommate en el segundo año que vivía allá. ¿No? Seguimos siendo muy buenas amigas. Con casi todos ellos seguimos teniendo un grupo de WhatsApp en el que nos comunicamos. He ido a visitar yo a algunos de ellos en sus países, en Uruguay, en Panamá, en Argentina. He logrado verles en sus países después, ¿no? De terminar la beca Fulbright. Entonces se han armado realmente amistades muy bonitas, ¿no? Porque eso es lo que también te permite ser parte de un programa como este, ¿no? Te pone en contacto con gente, uno, que tiene intereses similares a los tuyos, que está más o menos en un camino profesional similar, por más que sea diferente área, ¿no? Pero está más o menos ahí. Y realmente te da la oportunidad de conocer muchas personas. Y las personas que están arriba, que estamos lanzando ahí el birrete, son mis compañeras de la universidad, del curso, que si bien no eran Fulbrights, han sido mis compañeras de la experiencia, ¿no? De pasar clases, mis compañeras de grupo. Teníamos un grupo de 6 chicas que hacíamos todas las tareas juntas, de Savvy Six nos llamábamos, teníamos nombre de equipo y todo. Súper divertido, realmente una experiencia muy, muy bonita. Posteriormente ya me invitaban a dar mi experiencia como estudiante del programa, introducción a nuevos estudiantes, ¿no? Realmente una experiencia muy completa en el lado de educación. Mi mayor desafío, debo decir, que ha sido el tema de la escritura. Lo comentaba ya en una anterior sesión, ha sido realmente un desafío para mí, porque el escribir en inglés es muy diferente al escribir en español. Ya, para empezar, que el escribir no es mi fuerte en español tampoco. Yo soy mejor hablando. Yo decía en el colegio, si todos los exámenes fueran orales, a mí me iría mejor todavía, ¿no? Porque el escribir nunca ha sido mi fortaleza. Y peor el escribir en otro idioma, ¿no? En inglés. Además que es diferente, en inglés se escribe más conciso, las oraciones son más cortas, no, hay otro tipo de conectores, hay otras formas de escribir. Y eso para mí ha sido un desafío. Realmente el primer semestre he sufrido con el tema de la escritura en inglés. He tenido que ir a un writing center, que era un centro de escritura, donde había chicos, chicas voluntarias que me ayudaban, me revisaban los ensayos y me hacían correcciones y me sugerían, digamos, estilo, me sugerían palabras. Y para mí ha sido difícil aceptar, porque yo, en mi cabeza, no, tenía un mejor nivel de escritura. Porque aquí en la universidad yo tenía un buen nivel de escritura, relativamente. Pero obviamente allá eran ensayos de 20 hojas, 25 hojas, eran ensayos que requerían mucho estudio, mucho material, mucha cosa, ¿no? Entonces realmente llegaba un punto en el que me ha sobrepasado, digamos, y he tenido que pedir ayuda, cual está bien. Porque algo que a veces también creo que nos olvidamos es que uno, cuando es estudiante, tiene todo a su disposición, ¿no?
Igual como aquí en el CBA, si uno tiene problemas, tiene alguien de servicio técnico, tiene alguien que le puede ayudar en la parte, no sé, pues de pagos o logística o qué sé yo, siempre hay alguien que te ayuda, ¿sí? Cuando uno es estudiante internacional también, y eso no hay que olvidarse. A veces uno creo que le da vergüenza, o no sé, a mí me da vergüenza, honestamente les digo. O sea, me daba vergüenza tener que ir al centro de escritura. Yo decía, ¿cómo puede ser que estoy haciendo mi maestría y tengo que ir al centro de escritura que me ayuden? ¿Cómo puede ser posible? Hasta que una profesora me ha reñido y me ha dicho, o sea, eso no es un problema, me ha dicho. Si hay oportunidad y alguien te va a ayudar y te va a enseñar además gratis, incluido en todo tu... O sea, no es un profesor externo, ¿no? Se incluía, el servicio de librería incluía eso. Y realmente me ha hecho pensar de otra forma, es como es verdad, es un servicio para los estudiantes, yo soy estudiante, esta es una cosa que necesito, ¿por qué me estoy complicando tanto? ¿Sí? Y he ido todo un semestre al centro de escritura y donde los estudiantes de pregrado, que eran más jovencitos que yo, me corregían y me ayudaban y me enseñaban, y pues he mejorado bastante mi nivel de escritura en la universidad. Además, allá es bien importante recalcar también que los campuses tienen muchas facilidades. Por ejemplo, la biblioteca era 24/7. Tú podías entrar en cualquier momento que necesites para sacar libros o para tener salas de estudio, para reunirte con tus compañeros de clases, ¿no? O sea, para hacer trabajos. Había muchas facilidades. El gimnasio también era 24/7, por ejemplo. Cuando estás estresado y no puedes dormir, ahí les veías corriendo en las trotadoras o haciendo cosas. Era también bien interesante, ¿no? Porque aquí no tenemos ese tipo de facilidades 24/7 en las universidades, ¿no? Además, pensando que allá la gente vive en el campus de la universidad. Aquí también tomando en cuenta que la universidad en la que yo he estudiado, George Washington University, es un campus urbano. Como ustedes sabrán, algunos de ustedes, en Estados Unidos los campuses generalmente son cerrados y han debido ver en las películas que los chicos, las chicas terminan el colegio y se van de sus casas, muchos, ¿no? A estudiar a las universidades, o sea, duermen ahí, viven ahí, todo, ¿no? Y son como lugares bien cerrados. En este caso es un campus urbano que está dentro de la misma ciudad, ahí muy cerca de la Casa Blanca, digamos, de todo lo que está en Washington, D.C., está el campus de la universidad. No es cerrado porque no está perimetrado, pero sí es un conjunto de edificios que son la universidad. Igual tiene sus dormitorios donde la gente se queda, igual tiene su biblioteca, su cafetería, todo lo que tienen todos los campuses, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo he escogido esa universidad porque si bien cuando tú ganas la beca Fulbright, haces un proceso de postulación a las universidades. Postulas más o menos a unas 5 universidades que te interesan, programas, y luego te van aceptando o te van negando y tú tienes que ir escogiendo, ¿no? Con ayuda de tu asesor. En este caso yo he escogido la Universidad de George Washington porque un profesor mío me dio un consejo, algo que, por ejemplo, yo nunca hubiera pensado. Yo pienso que cuando uno tiene estas oportunidades, especialmente si nunca ha vivido afuera, si nadie en su familia lo ha hecho, no sabe bien a qué se está metiendo, honestamente. En mi caso era esto, mis papás no fueron a la universidad, de hecho mi hermano sí, mi hermano mayor, pero nadie nunca en mi familia había estudiado en el exterior, yo no conocía a nadie cercano, digamos, que me podría decir, más que mis profesores. Entonces, al momento de ir a pedir consejos, fui donde ellos, donde mis docentes, a preguntarles, ¿no? que me aconsejaban, que me hagan cartas de recomendación, pues todo. Y cuando ya tuve la beca, también fui a comentarles. Y uno de ellos me comentó algo bien interesante. Me dijo, tú tienes que ver dónde quieres vivir. Y yo, ¿cómo que dónde quiero vivir? De nuevo, uno se imagina Estados Unidos. Yo nunca había viajado a Estados Unidos, no conocía, nunca había ido. Lo más cerca que había ido había sido a Arica con mi familia, digamos, lo más internacional. Más lejos nunca había salido. Entonces, realmente no conocía. Y él ya en Estados Unidos, tu cabeza dice Estados Unidos y se imagina una sola cosa, ¿no? Pero Estados Unidos es tan grande, tan grande, de un lado al otro es completamente diferente. Y hay ciudades y lugares que son muy grandes, muy así Nueva York, digamos, y hay otros pueblitos que son más pequeños, más tradicionales, otros que son más fríos, otros que son más calientes. O sea, el país tiene una extensión tan grande. Imagínense si solamente aquí, de La Paz a Santa Cruz, hay tanta diferencia, no solamente en el calor, en el clima, sino en la cultura, en cómo habla la gente, en cómo es la gente. Imagínense allá en un país tan grande. Hay muchas más diferencias. Entonces, cuando este profesor me dijo, tú tienes que ver dónde quieres vivir, y yo, o sea, más o menos por dónde quieres vivir, yo me imaginaba solamente geográficamente. Pero me dijo él, no, hay muchas cosas que tienes que ver. Por ejemplo, una de las opciones que yo tenía de una universidad que me había aceptado era en Vermont. Vermont, no sé si saben, está por encima de Nueva York, borde con Canadá. Hace mucho frío, pero mucho frío. El frío que vivimos aquí no es nada, ¿no? Y a mí no me gusta el frío, o sea, sí, ¿no? Yo decía, ay, no, ¿cómo me voy a ir a tanto frío? No había dimensionado yo que hacía tanto frío.
Entonces recién he entrado a ver a internet cómo era el clima, ¿no? Así todo ya. Y me di cuenta que era muy frío. Por un lado el clima. Por otro lado, ese profesor me dice, también tienes que ver el tema de si quieres que sea una ciudad universitaria, ¿no? Por ejemplo, Delaware, hay unas que son ciudades universitarias, son así chiquitas, ¿no? O sea, tienen muchos habitantes, pero pequeñas en relación a otras ciudades, y todo gira alrededor de la universidad, ¿no? Es para universitarios. Y hay otras universidades como la mía, por ejemplo, que están en medio de una ciudad. Entonces la ciudad sigue siendo ciudad, tiene todo para una ciudad normal, pero hay una universidad ahí al medio, ¿sí? Eso es diferente. Aquí no existe eso, ¿sí? Las universidades generalmente están ahí en las ciudades y la gente va ahí, normal. Allá es diferente. Y estas cosas, a veces cuando alguien no te lo cuenta o no te lo explica, no te lo dice, es bien difícil que tú te des cuenta solito, especialmente si nadie que conozcas ha tenido esa oportunidad. Y si este profesor no me hubiera dicho eso, tal vez hubiera terminado en Vermont, en el frío congelado. Seguramente hubiera sido una linda experiencia también, pero hubiera dicho, ¿por qué no he pensado en el clima? ¿No? Tampoco dimensionamos realmente las diferencias de clima que hay. Y al final, por eso escogí yo Washington, D.C., porque, bueno, yo quería una ciudad donde haya cosas por hacer, que tenga, que haya actividades más allá. Yo he crecido toda mi vida en La Paz. Yo decía, yo me acostumbré a la ciudad. Obviamente esos son otros niveles de ciudades, ¿no? Pero eso es lo que pensaba y por eso lo he escogido. Y ahorita les voy a contar otras actividades que he hecho gracias a que he escogido vivir en esa ciudad. Bueno, cerrando esta parte de estudios, quiero recalcar realmente la fuerza que tiene el programa Fulbright, como el prestigio que tiene. Tú cuando dices soy becaria Fulbright, tiene otro nivel de prestigio en Estados Unidos, realmente cambia cómo la gente te aprecia, digamos, porque tiene mucho mérito el ser una becaria Fulbright, ¿no? Es realmente un prestigio también para las universidades tener becarios Fulbright. Entonces, es algo que definitivamente hay que aprovechar, no hay que tomar por sentado cuando uno postula, cuando uno gana esta beca, porque es una de las grandes ventajas de ser parte de Fulbright. Ahora también otra experiencia bonita, una experiencia interesante que he tenido siendo parte de este programa ha sido la oportunidad de trabajar, ¿sí? Cuando yo he sacado la beca y he preguntado a mi asesor sobre este tema del trabajar, ¿no? Como una curiosidad, el asesor me dijo, sí puedes trabajar, pero hay algunas limitaciones, ¿no? Y esto depende de cada quien en su compromiso o en su contrato. No, es que no es un contrato, es como un documento que dice las obligaciones y los derechos de cada becario, ¿no? Eso depende de cada quien. En mi caso, yo sí tenía la oportunidad de trabajar y el señor me dice, solo puedes trabajar medio tiempo, 20 horas a la semana máximo, y solamente puedes trabajar en el campus de la universidad. Eso me dijo. Y yo hace rato he pensado y he dicho, esa es la trampa, ¿no? Te dicen, solo puedes trabajar en el campus. ¿Cuántos trabajos puede haber en un campus? Seguramente esa es la trampa porque es muy difícil conseguir trabajos y no se puede. Yo pensé eso en ese momento. Pero después, muy grata fue mi sorpresa porque había muchos trabajos para estudiantes internacionales, para estudiantes en general, no solo internacionales. Había muchísimas opciones. Imagínense que estos campuses son muy grandes, la gente vive ahí, como les estoy diciendo, bibliotecas, gimnasios 24/7, hay muchas cosas por hacer. Entonces también las universidades como abaratan costos, contratando a los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, ya sea que les hacen descuentos en su matrícula o que les pagan por hora, pero en horas reducidas, no como contratar a otra persona extra, digamos, ¿no? Entonces, hay trabajos de todo. Hay trabajos desde, no sé, las personas que controlan que las tarjetitas para entrar a la biblioteca estén activas, de las personas que limpian casilleros en el gimnasio, desde personas que tienen que verificar que todos a cierta hora estén durmiendo en sus dormitorios. Hay trabajos de todo, ¿no? Especialmente esos trabajos los ocupan más los chicos de pregrado, es decir, de licenciatura, ¿sí? En la cafetería, no sé, diferentes tipos de trabajo. Ya para estudiantes de posgrado, es decir, de maestría o doctorado, sí hay posibilidad de otros tipos de trabajo más en oficina. Yo no me imaginaba esto. Aquí yo trabajaba en la universidad, yo estudiaba en la Universidad Católica con una beca del 60%, pero esa beca era trabajando. Yo trabajaba, pero también muy como asistente, ¿no? He sido desde biblioteca hasta asistente de clases, ¿no? Un poco de todo. Pero no me imaginaba así como un trabajo en escritorio, ¿no? Así muy, muy profesional. Pero había esas opciones para nosotros, lo cual para mí ha sido muy lindo y lo he aprovechado. Yo trabajaba en el Advising Center, en el Undergraduate Advising Center, que es como un centro de asesoría para los estudiantes.
Se les da asesoría desde qué materias tomar, cómo arreglar sus horarios, no sé, un montón de cosas se les ayuda, académicamente y no académicamente, ¿no? Pero además, yo específicamente trabajaba en la en la School of Business, en la escuela de negocios, porque hay varias escuelas dentro de las universidades y cada escuela tiene su centro de asesoramiento. Yo específicamente trabajaba en la de business, en la de negocios, ¿sí? Estos eran mis compañeros de trabajo que están ahí. ¿Qué es lo que hacía? Pues el primer año tenía un trabajo primero que trabajaba en una oficina, trabajando con entrenamientos y capacitaciones. Ha estado bonito ese trabajo, era muy tranquilo. Voy a contar más este otro porque era más interesante. Este ha sido el segundo año. Trabajaba como Academic Success Coach, que era un coach de éxito académico. Ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿No? Yo tampoco sabía de la existencia de ese trabajo. Pero prácticamente mi trabajo era con estudiantes, con los y las estudiantes que estaban on probation, se llama, que es como decir que estaban en la cuerda floja para ser expulsados de la universidad. O sea, estaban al hilo. ¿Cuál era mi trabajo? Hacerles un coaching, un asesoramiento para que no les voten de la universidad, ¿sí? Y entonces tenía sesiones uno a uno con ellos a lo largo del semestre había de todo, había desde mejorar sus hábitos de estudio, hábitos de sueño, algunos hábitos de comida. Muchos estudiantes, y eso me parecía muy interesante, realmente no comían bien. Comían papas, Pringles y Coca-Cola todo el día, todos los días. Entonces tenían sueños, se enfermaban, por ende no iban a clases, ¿no? Entonces era desde trabajar en sus hábitos alimenticios, algunos no dormían, jugando jueguitos, haciendo cosas, no dormían, y así, como zombies, iban a clases, obviamente no rendían bien, había muchas cosas que pasaban. Y evidentemente había algunos que tenían, o sea, que no entendían, digamos, que sus materias eran muy difíciles, o había muchas personas que tenían problemas en sus familias también. He tenido estudiantes que estaban en un duelo porque algún familiar había fallecido, o que estaban teniendo problemas depresivos, muchas cosas muy fuertes. Evidentemente mi trabajo no era darles terapia, porque no soy terapeuta, pero sí era dirigirles a que tomen terapia y verificar que estén yendo, ¿sí? Igual, tampoco soy nutricionista, ¿no? Dirigirles con una nutricionista, pero verificar que estén yendo, hacer como este seguimiento a los y las estudiantes. También había estudiantes que decían, ay, ¿acaso hay que ir a clases? ¿No? O sea, había de todo, era bien impresionante, tomando en cuenta también que es una universidad cara, entonces la mayoría de los estudiantes allá son personas que tienen capacidades económicas y muchas veces iban de viaje y por eso no iban a clases, ¿no? Cosas así pasaban, había de todo, había desde cosas graves hasta cosas que realmente simplemente era un poco que se ubiquen en el espectro de estar en la universidad, ¿no? De lo que significa estar en la universidad. Especialmente allá que, como les digo, no están los papás que te dicen, has hecho tu tarea, has almorzado, aquí está la comida, como nosotros, ¿no? Vamos a la universidad o venimos a clases aquí y seguimos teniendo generalmente a los 18, 19 años nuestra familia. Allá se van de sus casas, entonces comen papas fritas, no duermen, no entran a clases, ya pues muchas veces se disparan en sus vidas y hay un poco que dirigirles. Y ese era mi trabajo y era bien interesante, me ha gustado un montón, ha sido uno de los trabajos que más he disfrutado, creo yo, y tenía un equipo además de los otros asesores que eran más asesores académicos, que era muy bonito, muy interesante. Pero además, yo trabajaba de las 20 horas a la semana, trabajaba 18, si no me equivoco, en ese trabajo en la oficina, y otras 2 horas trabajaba como instructora de Zumba. Ahí está una de mis clases de Zumba. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo que instructora de Zumba? Bueno, pues a mí bailar me gusta mucho y cuando estuve allá salió la opción de hacer esta certificación en Zumba, que estuvieron ahí en la ciudad una vez, fui. Y en la universidad en la que yo estaba había unas materias que se llamaban materias de bienestar. Y había de todo. Lo que quería la universidad era que los y las estudiantes también tengan otras materias que no sea necesariamente estudiar, ¿no? Académico. ¿Por qué? Si bien hay estudiantes que son medio flojitos, ¿no? Que hay otros que son muy, muy, muy dedicados. Pero al nivel que estudian todo el día, todos los días, y eso tampoco es sano ni productivo en algún punto. Uno tiene que tener actividades de distensión, tiene que hacer otras cosas. Y la universidad organizaba estas clases de bienestar, que eran, por ejemplo, Zumba, pero había tai chi, había masajes, había meditación, kickboxing, no sé, había un montón de cosas que los y las estudiantes tenían que tomar de manera obligatoria. Esa materia era créditos.
Tenían que tomar una cada semestre obligatoriamente, la que ellos querían, ¿no? Y en este caso yo daba Zumba. No me acuerdo cómo he llegado ahí, creo que me han sugerido, alguien me ha invitado, no me acuerdo, pero llegué a la clase de Zumba. 2 semestres he dado mi clase de Zumba, o 3 creo, si no me equivoco. Ha sido muy bonito, me encantaba. Además que yo era oficialmente parte del staff de docentes de la universidad, imagínense, dando clases de Zumba. Pero era lindo, mi clase era de 9 a 10 de la noche los martes y jueves, no me olvido. Y solamente eran chicas en mi curso. Una vez he tenido un chico, pobrecito atrás iba y no habla con nadie, pero generalmente eran chicas. Y la clase, como ustedes se imaginarán, no se ponía un puntaje, ¿no? La clase se llamaba Pass, No Pass, o sea, pasó o no pasó. Y simplemente el paso era por asistencia y también porque se vea ese esfuerzo, ¿no? Esa mejoría. Ahora vamos pura con la salsa, bachata, reggaetón, pura música latina, les encantaba, era súper divertido, me gustó mucho ese trabajo también. Le he pasado muy bien y pues bueno, ¿no? Ha sido una experiencia muy interesante también de dar clases, ¿no? Y me acuerdo cuando me han pedido mi currículum, yo he mandado el currículum normal y me han dicho, no, ¿dónde está tu currículum de Zumba? Y yo, ¿acaso hay un currículum de Zumba? He aprendido muchas cosas en estos trabajos, no, es que no. Y sí, había un currículum de Zumba que luego he vuelto como de baile, ¿no? Y luego he podido dar las clases, ha sido una experiencia muy bonita y definitivamente diferente, una cosa que yo ni pensé que iba a poder lograr. Y ya en el segundo semestre de este trabajo se me abrió la oportunidad de hacer un co-teaching, que es como una enseñanza compartida, digamos, o sea, un docente compartido en una clase. Mi compañera y yo, aquí estamos las dos, que éramos los coaches, hemos dado cada una en su clase en una materia que se llamaba FYDP, era Freshman Year Development Program. Era el programa de desarrollo para los estudiantes de primer año. ¿Qué hacía este programa? Esta materia, en realidad, era como una materia transición, ¿no? Era como una materia para enseñarles a los estudiantes qué cambios va a haber en su vida o qué cambios debería haber en su vida ahora que están en la universidad. Había de todo, desde conocer la ciudad, pero no solo conocer turísticamente, ¿no? Sino darte cuenta de dónde estás viviendo, en la capital de un país, qué tan importante, cuánto dinero se mueve, cuántas empresas hay, cómo funciona el transporte, todo, cómo funciona la distribución de la ciudad, dónde están los hospitales, dónde hay bomberos, todo, una enseñanza de todo lo que es la ciudad, pero además todo este tema de hábitos de estudio, como justamente para prevenir que tengan que después tomar el coaching, para que no les boten de la universidad, ¿no? Como una parte previa. Era súper interesante esta materia y ha sido la primera oportunidad. Aquí en La Paz ya había dado clases, pero siempre como ayudante de materia, ¿no? Siempre era el ayudante. Esta ha sido la primera vez que he podido hacer el co-teaching, que es como dar la clase realmente. La primera vez que me he parado ahí enfrente de los chicos, además que la mayoría hombres, jovencitos que me miraban así con cara de, ¿y esta chica qué iba a decir? Temblaba, yo temblaba. Mi inglés ha fallado ese día no sé cuántas veces, pero luego ya he mejorado. Obviamente la persona que era el profesor oficial, digamos, de la materia, me hacía una sesión de asesoría, me decía, esto se puede mejorar, esto has hecho bien. Ha sido una experiencia súper satisfactoria para mí, especialmente estando en educación y estando tan interesada en el tema, en la docencia como estoy. Ha sido para mí una excelente oportunidad el poder dar clases en Estados Unidos, ¿no? Aparte de trabajar, obviamente. Y esto ha sido extra, ¿no? Si bien yo he ido por estudiar y para hacer mi maestría y con Fulbright, esto ha sido como una añadidura excelente, porque me ha permitido tener experiencia laboral internacional, ¿sí? De dar clases allá, de trabajar con estudiantes allá, de ver otras realidades, de darte cuenta de otras cosas que a veces no te das cuenta porque uno vive también en su burbuja, de desafiar completamente el tema de idioma, ¿no? En mi primer trabajo me hacían hacer muchas llamadas telefónicas y yo no me gusta mucho de hecho hablar por teléfono hasta ahora, no sé, es un tema de la generación creo yo, y me hacían llamar en inglés, uy, no, era un desafío. El dar clases y presentaciones, como era un trabajo en capacitación, yo tenía que hablar así enfrente de la gente en inglés y me daba mucho miedo. Y a pesar, y esto sí les comento, a pesar de que yo he estudiado en el CBA los 3 años que he terminado también con muy buenos resultados el CBA, el año 2009, imagínense, el año 2009 terminó el CBA y a este punto era 2016. Pero había tenido también la oportunidad de que la carrera que yo he estudiado en la universidad era bilingüe, entonces sí nos habían pedido el examen TOEFL, pasábamos clases en inglés, entonces según yo estaba pues preparadísima, pero diferentes en la cancha, como se dice, ¿no?
Cuando he llegado, ya en el aeropuerto me he perdido. No entendía a la gente, no sabía nada, me sentía así ciega, sorda, perdida total. Me ha tomado unos 6 meses, si soy honesta, realmente acostumbrarme al oído más que nada, al inglés. Y debo decir que si bien en las clases no tenía tanto problema, porque los profesores hablan muy pausado, hablan un inglés muy académico, muy correcto, si le quieren decir, entonces no se me hacía tan difícil. Donde era complicado era en la calle, cuando pides comida, cuando tienes que preguntar alguna dirección, así, la gente hablando rápido, con estas que se llaman slangs, que son como los modismos, ¿no? Las palabras que hay, o los acentos. Imagínense, Washington, D.C. es una universidad, una ciudad sumamente internacional, hay gente de todo lado. Así como los latinos tenemos un acento al hablar, todas las personas tienen su acento al hablar. Había muchos acentos y era mucha confusión. Y yo decía, le llamaba a mi mamá frustrada y le decía, yo pensé que sabía hablar inglés, pero sí sabía hablar inglés, pero no sabía que había tantos estos otros tipos de inglés, ¿no? Alguna vez que me invitaban a una fiesta, juro que yo no entendía a las personas lo que hablaban. No entendía. Además que hay como muchas cosas que las acortan al momento de escribir informalmente. Claro, al escribir papers y ensayos, tú escribes todo muy correcto, ¿no? Pero en la informalidad hay muchas palabras que las acortan o las hacen con siglas. No entendía nada, ¿no? Me ha tomado, como les digo, unos 6 meses realmente acostumbrarme y creo yo que eran unos 6 meses de sufrimiento, diría yo, porque tú te cuestionas, dices, "Ah, realmente sé inglés, no sé inglés, ¿qué está pasando?". Entonces también es bueno, creo yo, escuchar esto, ¿no? Y que alguien te diga, es normal que te cueste al principio, hay personas que les toma 2 meses, 3 meses, un poquito más, depende de cada quien, pero es importante también saber que esas cosas pasan, ¿sí? Yo me tenía que poner lentes para escuchar a la gente. Sé que no tiene sentido, pero les juro, me hablaban y yo un ratito me ponía los lentes y otra vez, no sé por qué, tenía que ver bien para escuchar bien, ¿no? Era un tema, entonces ha sido un desafío, pero definitivamente ha sido muy gratificante. Creo yo que el trabajar le ha dado ese extra de desafío, digamos, de tener que hacer llamadas telefónicas, escribir correos de manera muy formal, o sea, he aprendido otras cosas mucho más allá de las herramientas del trabajo específicamente, pero cosas también de la comunicación y de la cultura en Estados Unidos que creo que es muy interesante. Ay, perdón, me estoy yendo hacia atrás. Ahora sí, otra cosa que yo considero personalmente, y esto también es algo que he compartido con otras personas becarias, es el tema de las experiencias de vida, ¿sí? Porque si bien uno va a estudiar, no va a estudiar y meterse en la biblioteca 24/7 y no hablar con nadie y no hacer nada, ¿no? Porque acuérdense que la educación, que los intercambios de educación son intercambios culturales, ¿sí? Eso es súper importante. Justamente este señor James William, si no me equivoco, Fulbright, el señor Fulbright, decía que no hay mejor manera de lograr entendimiento en las naciones que a través de la educación internacional. Es decir, que tú que vayas a otro país y otra persona también vaya a tu país para entender cómo funcionan los países, ¿no? Y cómo funcionan las culturas y cómo funcionan las naciones. Y esto sí se logra en el aula, ¿sí? En una parte, pero gran parte es fuera del aula, en la vida real, en la calle, en el transporte, en el restaurante, en la vida, ¿no? Y por eso es bien importante este tema de las experiencias de vida. Creo yo que para mí estudiar con la beca Fulbright definitivamente ha sido life changing, ha cambiado mi vida, pero además me ha abierto los ojos a muchas, muchas cosas que yo ni pensaba, ni sabía que existían, ni que eran posibles, ¿no? Ahí les pongo la primera, porque una de las cosas que he descubierto estando allá es que se podía viajar, ¿sí? En mi cabeza, aquí, a lo que yo sabía, viajar se hacía, no sé, digamos, cuando yo viajaba con mi familia era una vez al año y mis papás ahorraban todo el año, ¿no? Y viajábamos, no sé, para ir a un hotel bonito, digamos, ¿no? Y obviamente buscando comunidades, pero por eso se hacía una vez al año y además iba toda la familia, ¿no? Entonces era muy caro, era difícil y no siempre se podía. Había años que sí, había años que no, dependiendo. Entonces en mi cabeza viajar era así. Cuando he estado afuera he descubierto que había otras formas, ¿no? De viajar. Allá definitivamente, bueno, los vuelos low cost, que son de precios baratos, los hostales donde compartes habitación con personas, realmente te hacen ver que hay posibilidades de viajar con mucho menos presupuesto. De repente el viajar solo también, aquí nunca me hubiera imaginado yo viajar solita. De repente allá me tenía que lanzar a la aventura porque hasta esperar que alguien pueda viajar contigo se iban a pasar los 2 años de la beca.
Entonces me he lanzado la primera vez y luego ya varios de mis viajes los he hecho sola. He podido conocer muchos, bueno, primero estados dentro de Estados Unidos, después los países limítrofes, Canadá, México, Puerto Rico también, digamos, ¿no? Dentro del área. Y luego ya he saltado un poco visitar Europa, me he aventurado a visitar Asia en las vacaciones, ¿no? Tanto en las vacaciones de Spring Break como en las vacaciones de verano. Así que ha sido primero mi primer logro, voy a decir yo, porque eso de viajar sola nunca había sido. No es que yo aquí ya lo hacía y de repente iba allá a hacerlo, ¿no? Realmente ha sido un desafío para mí. Mi mamá lloraba todos los días cuando yo estaba de viaje solita. Y yo tenía que hablar con ella, estoy bien, estoy viva, ¿no? Pero yo, claro, ella tampoco estaba acostumbrada a eso y para ella era un shock también que yo le diga, estoy viajando. ¿Con quién estás viajando? Con nadie, ¿no? ¿Dónde vas a dormir? En una habitación con 15 personas, ¿no? O sea, le daba ataque a la pobre cada vez que yo le contaba estas cosas. Pero definitivamente han sido experiencias que me han abierto la mente en formas que solamente viajar te permite, ¿no? Pero me han permitido ver, no sé, ese mar que está ahí, por ejemplo, en Cancún, ese mar celeste. O sea, yo me acuerdo la primera vez que he llegado, nunca en mi vida había visto un mar de ese color. Repito, yo había ido máximo a Arica y había conocido esa playa. No sé si conocen la playa de Arica algunas personas, pero el agua es ploma, vamos a decirle, porque es otro océano, es diferente, ¿no? De repente he llegado a Cancún, al océano, al mar del Caribe, y yo de lejos caminaba y decía, hay algo celeste ahí delante del agua. Pensaba que era como algo, o sea, no dimensionaba que era el color del agua, imagínense, o sea, así en la vida real. Yo pensaba que esas fotos eran alteradas, que no eran los colores reales, pero eran, ¿sí? He llegado y era como que impresionante realmente que esto sea verdad, ¿no? O sea, que existan cosas así tan... Y eso no es un lugar privado, no es un hotel, un resort, nada, es ahí en la calle. En la calle. ¿Sí? Entonces, realmente una impresión de cosas que son muy bonitas. Pero no solo eso, sino, no sé, por ejemplo, ahí también pueden mirar al costado una foto de los árboles naranjas. Eso es otoño. No tenemos ese otoño aquí. Nuestras temporadas, nuestras estaciones son diferentes, ¿no? Así como no tenemos el invierno con nieve y así Navidad, ¿no? Así con full nieve, tampoco tenemos ese verano que es solazo, tenemos diferentes estaciones. Tampoco tenemos ese otoño con los árboles naranjas. Yo solo había visto eso solamente en la televisión o en los libros, ¿no? Que te dicen otoño y un árbol naranja. Hasta que he subido ese mirador en Boston y los árboles eran naranjas. Naranjas, rojos, amarillos. Yo me acuerdo que me quedaba así, wow. O sea, esto realmente existe. Y sé que ahora parece así como tan obvio, porque además el internet y todo ya nos ha mostrado muchas cosas, pero cuando tú lo ves con tus ojos, es otra cosa, ¿no? Y realmente ver eso y decir, todo esto no solamente es en las películas, no está solamente en los libros, o sea, existe en la vida real y yo lo estoy viendo, ¿no? Es sumamente impresionante. Aquí a este otro costado estoy en un templo en Tailandia. Igual, nunca en la vida, nunca. Les diría yo, sí, siempre había soñado viajar por el mundo. No, nunca había pensado en esa opción. Nadie nunca en mi familia lo había hecho. No, no conocía gente que lo había hecho. No era una cosa que yo veía posible. Pero se dio la oportunidad y pude visitar muchos lugares, muchos países, muchas culturas. Y repito, fue una experiencia que me abrió la mente en formas, de nuevo digo, que solamente viajar te permite, ¿no? Y el viajar también ha sido parte de estar en una ciudad como Washington, D.C., que tiene acceso a aeropuertos internacionales con muchas frecuencias, estos vuelos de low cost baratos que les digo también. Washington, D.C. estaba a 4 horas en bus de Nueva York, que tiene aeropuertos más internacionales y más accesibles todavía. Entonces también para mí era un trabajo extra. Buscar los vuelos, buscar las opciones, planear el viaje era una cosa extra, pero realmente ha sido tan emocionante para mí, tan lindo. Hasta ahora me siguen buscando mis compañeros para preguntarme cosas de los viajes, ¿no? Como se necesita visa y cómo se llega y cuál es el mejor hotel o el mejor aeropuerto, qué sé yo. Y yo feliz de responder porque ha sido una actividad, bueno, es todavía, sigo viajando bastante, ya no tan internacionalmente tal vez, un poco más regional, pero sí, realmente ha sido muy lindo. Pero aparte de viajar, también he podido hacer otras cosas. Y esto creo que es importante de la experiencia. Porque, repito, obviamente el intercambio es de estudio y eso sí, o sea, siempre que yo hablo con personas que están interesadas les digo, el intercambio es de estudio. O sea, no puedes decir también ahí, decir, me voy a ir y quiero ir a, no sé, a buscar pareja o quiero ir a buscar trabajo, o buscar quedarme, no sé, porque hay gente también que piensa así. Es un intercambio de estudio y el objetivo de irte es ir a estudiar, ¿no? Repito, es la prioridad y debería ser lo principal, pero no lo único.
Hay varias cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, yo era miembro de todos los clubes de estudiantes internacionales, todos los que había habido y por haber, ¿sí? Tanto los de Fulbright como los de la universidad. Todas las universidades tienen sus departamentos de estudiantes internacionales que te ayudan con temas desde tus documentos, si tienes que salir del país, si tienes que volver, no sé, vacunas, cosas así, pero también te ayudan a conocer otras personas. Y había todo, así como el Ice Cream Friday, había de todo, había días en el campus para recoger hojas, ¿no? Había días que podías llevar perros para acariciarles, todo. Yo estaba metida en todo lo que había me veían ahí parado a mí. Por eso es también que he conseguido ese premio, ahora que lo pienso, ¿no? En retrospectiva. Pero en ese momento no me daba cuenta cuál era mi objetivo. Conocer personas, hacer actividades, ¿sí? Además, que muchas de esas actividades incluyen comida, ¿sí? Vas y aprovechas y comes encima, ¿no? Y algo que comentaba también en la anterior sesión era que es bien fácil decir, hace frío, tengo sueño, me da vergüenza, qué feo ir sola, ¿no? Porque siempre es más fácil ir con alguien, muchas veces no hay alguien que te acompañe. Y en estas tipos de ocasiones hay que aprovechar. O sea, si te quedas en tu cuarto diciendo hace frío, me da flojera, perdiste. Porque saliendo es donde tú conoces gente, saliendo es donde tú tienes experiencia, saliendo es donde lo logras. Así que realmente hay que animarse. Por ejemplo, ahí está una foto, no se ve completa aquí, pero estoy bailando caporales. He bailado caporales en Nueva York con San Simón, USA. Sin querer queriendo, alguien he mencionado, yo he viajado con mi traje de caporales, ojo, porque yo ya bailaba caporales aquí en Oruro, y he llevado, alguien he mencionado, alguien me comentó, pero están recibiendo, van a bailar, no sé qué, terminé bailando. He colado todavía los apliques porque no nos han llegado completos los trajes. He terminado bailando en Nueva York y yo pensaba y decía, ¿cómo he terminado bailando caporales en Nueva York? Era tan irreal todo lo que estaba pasando, pero ahí estaba yo. Luego también en esta foto aquí abajo he hecho, en Washington, D.C. hay una actividad que se llama Passport D.C., que es un día que todas las embajadas y los organismos internacionales abren sus puertas a la gente y a los estudiantes sobre todo, y te dan como un pasaporte y tú vas a las embajadas y te sellan así, conoces de los países, es muy bonito. Ese día he hecho un trabajo, he apoyado a la Embajada de Bolivia en Estados Unidos para recibir a la gente, había degustaciones de salteñas, de singani, había demostraciones de baile, no, súper bonito. Eso también he llegado por una amiga que no sé qué, que me han invitado y al final he ido. Nunca en mi vida hubiera pensado yo pisar la Embajada de Bolivia en Estados Unidos y ahí estaba yo entregando los pasaportes a la gente, ¿no? Enseñándoles que esto era diablada, así, sin querer queriendo, pero cómo he conseguido eso también, porque he salido y he contado que era boliviana, no sé qué, y me han llamado y he conectado y así, ¿sí? También, por ejemplo, esto era el International Women's Day Forum. Piensen, y esto es lo que les digo, de una ciudad tan grande como Washington, D.C., había muchas cosas going on, ¿no? Todo estaba pasando, había todo. Había muchos foros, había conversatorios, había seminarios, había de diferentes temas. Y obviamente en el Día de la Mujer había muchos seminarios también, daban becas a los estudiantes, entonces tú postulas también. Entonces yo he postulado con mi roommate y mi compañera de trabajo, hemos ido las tres, un seminario de 3 días sobre los derechos de las mujeres y la igualdad. Súper interesante y no es el único de este estilo que he ido a bastantes porque había muchos de esos en Washington, ¿sí? Y también yo estaba ahí metida en todos los talleres para estudiantes internacionales, bienvenidas, no sé, todo estaba metida yo. ¿Por qué? Porque primero, especialmente el primer semestre, diría yo, porque no conoces gente, no tienes amigos, ¿no? Entonces tienes que conseguir también, pues, tus actividades. Y la universidad te abre mucho las puertas. Ahí estoy yo también saltando de un paracaídas, que eso ha sido en la visita de un amigo, que le he visitado a un amigo Fulbright en Chicago, y su roommate, que también era Fulbright de Nicaragua, si no me equivoco, por su cumpleaños estaba yendo a saltar. Y ha dicho, acompáñeme, y hemos ido a acompañarle. Y yo he preguntado, he dicho, ¿y si me animo a saltar? No, no creo. Aquí en Estados Unidos todo se hace con tanta anticipación, no me van a aceptar. Y pregunto por si acaso y me dicen, welcome to Chicago Skydiving. Y yo, ¿qué? Y así, me han hecho la inducción y he saltado un ratito después. He transmitido en vivo también, mi pobre madre casi le da otro paro cardíaco, pero ha sido una experiencia impresionante, no lo volvería a hacer, hermoso lo que fue, pero ya nunca más. Y dije, también se dio la oportunidad así, porque me hice amiga de estos chicos en el seminario, me invitaron a visitarles en Chicago, éramos un grupo de altas personas, se armó súper lindo y se dio la oportunidad. ¿Sí? Pero también porque yo he ido, o sea, he sido también consecuente con esas amistades.
Y otras cosas también que pasan, por ejemplo, ahí en esa foto que estoy abrazando a un señor, no es un señor cualquiera, es Jorge Drexler, cantante famosísimo, uruguayo, que fue a dar un concierto ahí en un teatro y tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, pero no fue el único concierto al que fui. Estando en un lugar como Washington, D.C., que además está muy cerca de Maryland y Virginia, que son ciudades grandes, fui a muchos conciertos. Fui a conciertos de Marc Anthony, de J Balvin, de, no sé, por ese lado, digamos, pero también fui a Coldplay, Sia, Dua Lipa, Bruno Mars, un montón de conciertos. Obviamente atrasito, ¿no? Humilde, pero estaba ahí en el concierto. Y de hecho en el de Marc Anthony no, yo me fui atrás, pero estaba libre una fila de VIP, nos llevaron. Nos terminé yo ahí todo él, imagínense. Realmente actividades que yo decía, estos artistas no van a ir a Bolivia, así que mejor aprovecho aquí. Pero lo mismo, igual estos foros no iban a ver, ¿no? O sea, son cosas que están pasando allá. Y es también digamos, lo bonito de estar en un país tan grande y tan internacional y tan importante como es Estados Unidos, que te da acceso a estas cosas, ¿sí? Y eso es lo que hay que aprovechar. Eso es lo que me refiero con que el que se queda durmiendo en su casa pierde, porque desaprovecha estas oportunidades, ¿sí? Y más bien hay que sacarle el jugo a todas las cosas que se pueden hacer. Y creo también que por eso que la Embajada de Estados Unidos me invita mucho a hablar sobre mi experiencia, porque creo que he sido de las que más le he sacado el jugo al tiempo que he estado allá, los 2 años, porque realmente ha sido un no desaprovechar todas las oportunidades que se me estaba dando. O sea, lo más difícil que era conseguir la beca ya se había hecho. Entonces, todo lo demás era solamente seguir intentando, postular al seminario, si te aceptan bien, si no, al siguiente, ¿no? O sea, intentar preguntar si se puede saltar, si no se puede, no se puede, ¿no? Pero si se puede, sí. Entonces, realmente el intentar, el moverse, eso es lo importante. Y justamente ahora aquí poniendo unos cuantos tips, si es que, así, poniéndonos en el escenario de que ya tienen la beca y que ya la han conseguido, digamos, es el de primero asistir a todas las actividades y eventos Fulbright. Sí, he conocido compañeros no solo bolivianos, sino de otros países, que como les decía, en todo esto les ganaba el me hace frío, me da flojera, no sé, no me gusta el helado, digamos. Ya, pero ir al Ice Cream Friday no es por el helado, es por conocer gente, ¿sí? Había los pizza movie night, digamos así, pero no me gusta la pizza. Pero no es por la pizza, es por el hacer la actividad. Pero es muy fácil meterse en las excusas. Y eso es un consejo no solamente para esto, en general en la vida. Es muy fácil meterse en lo cómodo, ¿no? Y ya estás ahí, ya estás incómodo. O sea que una raya más al tigre, ¿no? Si no te gusta el helado, no tomas el helado. Igual hay refresco, digamos, ya. O sea, la cosa es ponerse out there, ¿no? Y Fulbright, como les comentó, es una institución con mucho prestigio y reconocimiento. Mucho. O sea, de las becas que hay alrededor del mundo, porque hay bastantes, digamos, de otros países, es de las que tiene más prestigio y de la que organiza más actividades y de la que tiene más gente en su red. Entonces, cuando tú vas, no eres, o sea, de repente yo era la única boliviana en los grupos que he estado y de repente no te vuelves Alejandra, tú eres Bolivia, no, pero hay mucha gente y hay muchas personas de muchos lugares. Y esa oportunidad de conocer tantas personas, de ese networking, esa capacidad de conectar con gente de tantos lugares. No sé, había un chico de Madagascar en mi grupo. Yo les prometo que hasta ese momento del mundo, yo así, ¿Madagascar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Digamos, ¿no? Así era yo también para el resto de las personas, no les voy a mentir. ¿Bolivia? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué se habla? ¿Qué se come? ¿Qué idioma? ¿Dónde es? No, la gente no sabía. Entonces, de repente, Bolivia, Sudamérica, ¿no? Así, al centro, tenía que dar un poco más de detalle porque de verdad la gente no sabía, les juro. Pensaban que hablábamos portugués, que éramos parte de Brasil, o que hablábamos ruso porque éramos parte de esos países que estaban ahí bordeando Rusia. Había mucha confusión. De repente todos los latinos éramos mexicanos y, ¿no? Así había muchas cosas que también tú tienes, repito, este intercambio educativo, este intercambio cultural. Tienes que ir a mostrar también qué es Estados Unidos, pero qué es Bolivia, cuál es la relación con Estados Unidos, ¿no? Hay mucho desconocimiento, ¿no? Así que hay que ir a esas actividades y a estos eventos. Por ejemplo, yo les digo que he viajado con mi traje de caporales, sí, porque he dicho, si hay un momento que dicen actividad cultural, voy a ir a bailar caporales. Al final no lo hice en un evento, he bailado ahí en Nueva York, como les comento, pero sí había, por ejemplo, que nos decían, traigan un plato de su país. Bueno, la cocina tampoco era lo mío. Otra cosa que he aprendido de mi experiencia allá afuera, viviendo, a sobrevivir con la comida, porque tampoco era mi fuerte cocinar, sigue sin serlo, pero por lo menos ahora no me muero de hambre. Y dicen, de repente tienen que traer un plato. Y yo en mi cabeza decía, ¿qué plato? ¿Qué voy a llevar?
Fricasé, súper difícil. Que, no sé, pues pique macho, súper difícil. Entonces todo era difícil, yo, porque para una persona que no sabe cocinar, ojo, ¿no? Digo, ¿qué voy a hacer? Y he pensado lo más sencillo que... Salteñas, re difícil, ¿no? Todo era difícil. Hasta que he dicho, lo más sencillo, cuñapé, ¿no? Mi mamá por teléfono me ha dictado la receta, con cámara me ha ayudado a hacer. Han salido los cuñapés, la primera vez medios duros, pero bueno, salieron. Y llego, me acuerdo, con mi bandeja que decía cuñapé Bolivia, la banderita, lo pongo y a mi lado la chica de Brasil pone pão de queijo, que era lo mismo, pero por Brasil. Y los dos nos miramos. Y ella me dice, era lo más sencillo para hacer. Yo le digo, yo también. Y ya luego para los otros eventos coordinábamos para poner en diferentes partes de la mesa, porque era lo único que podíamos llevar. Por ejemplo, hubiera querido yo aprender aquí a hacer algo más elaborado para poder hacer allá, ¿no? Por ejemplo, hubiera querido. Porque sí, en estos eventos, recuerden, intercambios culturales. Si te piden que muestres, ¿no? ¿Cuál es la receta? Además que el cuñapé no es de esta región particularmente, ¿no? Entonces tampoco es que podía dar así, contar, no sé, no es que había leyendas, no es que sabía mucho del tema, yo tampoco. Hubiera querido saber algo un poquito más tradicional, qué sé yo, por ejemplo. Pero sí, hay muchas actividades, hay muchas cosas. Por ejemplo, la red Fulbright decía, este fin de semana hay un concierto, no concierto, una presentación no sé, de ballet en el Teatro Jefferson, hay 10 entradas disponibles para los primeros que se contacten. Sí. Había muchas actividades, muchas cosas muy bonitas. Había intercambios de libros, un montón. Yo ni siquiera he sido parte de todo porque había cosas que ya no se podía. O veía tarde el email, o se chocaba con una actividad de la universidad. No, a veces no puedes, pero había un montón. Entonces, el no aprovechar, mejor dicho, esas actividades es perder, porque te les están dando. O sea, cuando ganas la beca, ganas todo eso también. Si no aprovechas, pues, ¿qué pierdes tú? Aprovechar los centros de estudiantes internacionales. Como les comentaba, todas las universidades tienen, se hacen actividades, pero además se ayuda. He tenido compañeros, yo, que, por ejemplo, cuando tú sales de Estados Unidos tienes tal vez ahora ha cambiado, esperaría que sí, pero en mis épocas era una hoja en físico que tenías que llevar, que te tenían que sellar, así, ¿no? Yo en mi cabeza decía, esto debería ser digital, porque ¿qué pasa si pierdes tu mochila? Y pierdes la hojita, ¿no? O sea, hay un tema. Y además en una plataforma de Fulbright tú tienes que notificar que estás saliendo de tu universidad o que estás saliendo del país. Y esto te dicen si preguntas. ¿Qué ha pasado con hartos de mis compañeros? No han preguntado. Han salido sin la hojita. Para volver a entrar no les dejaban entrar porque no tenían la dichosa hojita. Llamar a la universidad, que te manden fotocopia, fax, no sé, show. Siempre el centro de estudiantes te ayuda, siempre el centro de estudiantes internacionales. Voy a salir del país, la primera vez que he salido a México creo que era, a Canadá, no me acuerdo. A Canadá creo que era. Voy a salir del país. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? A veces pensamos que es malo preguntar, ¿no? Especialmente nosotros, he notado mucho, tenemos mucho así, nos da como una timidez, un nervio, no sé, como de hacer preguntas. No, a mí mi profesora en la universidad me decía, bebé que no llora, no come, siempre, porque yo era bien tímida, me costaba mucho. Pero me han repetido tanto eso, que yo no, mejor preguntaré nomás. Prefiero que sea obvia mi pregunta a que después me detengan y no pueda entrar. Preguntaba, ¿sí? Tema de vacunas también, por ejemplo, había una cosa con una vacuna de tuberculosis que no he encontrado, que había sido una de las primeras vacunas que nos ponen de bebés, ¿no? Bueno, mi mamá no se acordaba, no sabíamos si me habían vacunado o no. He tenido todo un shock con la vacuna. He ido a preguntar, ¿dónde hago? ¿Cómo funciona el seguro? ¿Cómo hago que me devuelvan el dinero? O sea, todo. Y todo te ayudan. Su trabajo es ayudarte. Entonces, de nuevo, si no aprovechas eso, el que pierde eres tú. Ellos no pierden. Ese es su trabajo. Les pagan para ayudarte. ¿Sí? Hay que tener eso bien en cuenta porque a veces por no hacer preguntas se meten en problemas. Y es bien importante saber que los centros de estudiantes internacionales están ahí para ayudarte, ¿no? Por ejemplo, hay cosas de impuestos que yo hubiera querido preguntar. No he preguntado y luego me ha venido la sorpresa. Hubiera querido preguntar, por ejemplo, ¿no? Entonces, y a veces, yo les digo, es difícil cuando no sabes. Por ejemplo, ahora les digo, realmente impuestos, viajes, vacunas, seguro médico, pregunten, porque te devuelven. ¿Sí? Por ejemplo, yo me he hecho poner un par de vacunas, ya no me acuerdo de qué, que me pedían, y me han devuelto, porque no eran baratas las vacunas. Mi mamá me ha mandado unos cuantos dólares de fondo por cualquier emergencia, tiene que usar en las vacunas, ¿pueden creer? Y yo, mami, voy a tener que usar porque no sé. Mi mamá, ya ni modo, hijita, así, preocupada. Y luego me han devuelto. ¿Pero por qué? He hecho todos los papeles, he llenado, he preguntado y me han devuelto.
Después mis compañeros, ay, no sabía que te devolvían. ¿Por qué? No han preguntado. ¿Sí? Ese tipo de cosas hay que preguntar. Nunca la pregunta es muy obvia. Mejor obvio que desconocido. ¿Sí? Así que hay que aprovechar esos centros de estudiantes internacionales. Luego, uno se vuelve, como les decía, representante de Bolivia. Realmente, yo muchas veces, como les digo, no me llamaba Alejandra ni nada, yo me llamaba Bolivia, o sea, la chica de Bolivia. Había mucha confusión, la gente no sabía. Es my friend from Colombia, me decían. Yo no, Bolivia. Todo el tiempo era de Colombia. O de México, o de Brasil, o de Perú, o de todo lado me decían. Pero sobre todo Colombia era el que más me decían. Porque había muchos colombianos, había muchos más colombianos que bolivianos, definitivamente. Había más argentinos, había más brasileños, había más peruanos, había más de todo lado. Éramos la minoría, nosotros y Paraguay, ¿no? O sea, éramos los poquitos. Pero entonces tienes que representar a tu país. De repente tu nombre ya no se convierte solamente en representarte a ti, o a tu universidad, o a tu colegio, o a tu ciudad, ¿no? Representas definitivamente todo el país y eso es una gran, gran responsabilidad. Porque así se queda esa idea, ¿no? Ah, yo tenía una amiga boliviana. ¿Qué dice la gente? Los bolivianos son así, así, así. Queda esa idea. Entonces, en este intercambio cultural de naciones que se hace con un programa como Fulbright, es muy importante que tú sepas representar al país de la mejor manera, acordándote de eso, ¿no? De que estás representando. Luego también es bien importante asistir a los eventos y actividades de la universidad, que hay en la universidad, ¿no? O sea, una vez he ido a visitar a unos amigos en la universidad, una universidad en Boston, Northeastern University se llamaba. Justo un amigo mío, Fulbright boliviano, que vivía allá. Le he ido a visitar y era un pueblito universitario, de estos más pequeños que todo es alrededor de la universidad. Pero no quiere decir que no hay actividades, hay un montón y todas son para universitarios. Había clases de salsa. Vamos, me dice yo. Bueno, otra vez yo en mi cabeza sabía bailar salsa. La clase estaba dictada por colombianos. No, no sabía bailar salsa. He descubierto que no sabía bailar. Era otro nivel, súper divertido, hemos reído un montón. Y eso era de estudiantes para estudiantes, ¿no? O sea, el Centro de Estudiantes Internacionales de esa universidad había organizado las clases de salsa, súper divertido. Siempre hay cosas que hacer, o sea, digo yo, el que se aburre es porque quiere, porque hay cosas para hacer, hay en realidad en todo lado, pero aquí en las universidades para estudiantes hay un montón. Las ciudades también tienen, como les digo, foros, conciertos, actividades, seminarios, no sé, marchas. También me ha tocado estar en Estados Unidos cuando ha salido la marcha de las mujeres, que ha sido un movimiento de mujeres, una marcha súper poderosa, potente en el National Mall. He ido, ahí estaba asistido, ¿no? Había muchas cosas que hacer, pero no sé, desde Halloween, digamos, ¿no? Bueno, ahora ya está un poco más de moda aquí, pero antes no había tanto y allá recién ves como en las películas realmente, los niños pidiendo, tocando los timbres, o sea, tal cual. Y es también bonito ir y mirar, ¿no? En Navidad, las personas han visto en las películas que se ponen sus chompas y tocan los timbres y cantan. Existe todo eso de verdad. Entonces también ir, mirar, cantar, o sea, es también parte, el Thanksgiving, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias. Es más grande incluso que Navidad, allá la gente se mueve mucho, se da gracias, la gente cocina, se hace en familia. Tú eres estudiante internacional, no tienes familia. Entonces, ¿qué haces? Con los amigos, Friendsgiving se llama. Con los amigos, cada quien lleva un acompañamiento, una carne, qué sé yo, un plato, se hace gracias entre amigos, súper bonito. Al día siguiente la locura del Black Friday, también es parte cultural. De repente ahí en el mall a las 6 de la mañana como si fuera de día, toda la gente comprando. Es parte de la experiencia, ¿no? Es parte realmente de decir, bueno, he venido aquí a ver cómo es y así es, ¿sí? O sea, todo lo que ves en la tele, en las películas, existe y es tal cual así allá, ¿no? Entonces, es importante ser parte de estas actividades. Repito, o sea, hace frío, cuando hace frío, hace realmente frío. Yo me acuerdo, he ido así en el frío total a visitar la Casa Blanca, no me acuerdo por qué, no me pregunten por qué he decidido ir a visitar la Casa Blanca ese día, pero estaba nevando, hacía mucho frío, mi celular se ha apagado de la cantidad de frío que hacía. Y no tenía cómo volver a mi casa porque no funcionaba el Uber y la estación de metro era muy lejos, congelada, así yo, ¿qué está pasando? Porque hacía realmente frío. Y cuando hace calor, realmente hace calor. O sea, así, no puedes estar afuera, te quema el suelo, así hace mucho calor, ¿no? O sea, y es siempre más fácil no hacer nada, quedarte nomás, ¿no? Pero ahí es donde lo que les digo, el incomodarse un poquito, el salir de esa zona de confort, de esa comodidad en la que muchas veces nos refugiamos porque es más fácil. El intentar, el ir a las actividades, a las clases de salsa, a las noches de cine. Noches de cine hay un montón, de cine coreano, de cine mexicano, de cine italiano. Hay un montón de ese tipo de actividades. Hasta karaoke hemos hecho. Karaoke en chino, karaoke así, no, todo hay.
Así que lo importante es asistir, ir, moverse, ser bastante proactivos con las actividades. Y eso les digo desde antes de postular a la beca incluso, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace un perfil interesante para estas becas? Lo hace que tú tengas estas actividades extracurriculares, que muestres que has tenido experiencias, que has tenido voluntariados, que has tenido representaciones en seminarios, en talleres, porque eso dice que eres una persona que va a aprovechar más de estas otras actividades, ¿no? Bueno, eso. Espero que haya sido útil esta charla, esta sesión breve más. Así que si hay preguntas, estoy aquí disponible para contestar. Online, we don't have questions, but we have a bunch of thank you so much. Ay, gracias. ¿La ves aquí? ¿Hay preguntas? ¿No? Estamos tímidos. Sí, 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 dormía, me encanta dormir, soy bien dormilona, eso es bien importante. Pero estudiar. Gracias por la pregunta. Si no se escuchó, era si me considero una persona metodológica ordenada para poder cumplir todas estas actividades, equilibrar la vida académica, social, dormir, comer bien, hacer ejercicio, pues todo lo que hay que hacer. Creo yo más bien que, bueno, he aprendido a la mala, creo en la universidad estando aquí en Bolivia, porque como les había comentado, yo tenía que trabajar para mantener esta beca que tenía y he tenido que aprender a organizar muy bien el tiempo, ¿no? Y las finanzas, porque tampoco es que había dinero ilimitado y yo soy una persona bien amiguera y social, entonces nunca han faltado actividades. Y mi mamá siempre me decía, si no hay dinero no vayas, pues yo no, voy a ir. Bueno, tenía emprendimientos en la universidad, tenía otros trabajos extras, trabajaba en ferias, hacía un montón de cosas. Y para lograr todo esto, es muy buena la pregunta, he tenido que aprender a organizarme muy bien en el tiempo. Estando en Estados Unidos he aprendido mucho a usar los calendarios, que yo antes no usaba, el calendario, el Google Calendar específicamente, que realmente allá se usa mucho. Yo quisiera mostrarles mi Google Calendar ahora, no lo tengo disponible aquí, pero está súper bien ahora, en este preciso momento, pero ya desde hace años, está súper bien organizado con códigos de colores por las actividades. El verde es mi trabajo porque tengo un trabajo tiempo completo ahora, pero además de mi trabajo, doy clases en la universidad, tengo mi consultora y soy voluntaria en una ONG. Esas actividades están todas marcadas, voy al gimnasio 3 o 4 veces a la semana, veo a mis amigas y amistades en todo el camino, pero todo está súper bien organizado. Algo que creo yo en la vida, y esto así en general, es que uno tiene que ser bien intencional con las cosas que quiere conseguir, ¿no? Si uno quiere, no sé, tener una vida saludable, no cae del cielo. Si uno tiene que hacer las actividades. Si uno quiere tener buenos amigos, no caen tampoco del cielo y se mantienen ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. Uno tiene que ser intencional con sus amistades, ¿sí? Con su familia, con las actividades con las que hace. Así que yo, algo que aprendí desde muy joven y tengo que agradecer que ha sido así desde que soy así, no sé, pues desde que tengo 17, 18 años, he aprendido a ser muy organizada con el tiempo para poder lograr hacer todas las cosas que quiero hacer. Y me preguntan siempre, hasta mis amigas el día de hoy me preguntan, ¿cómo haces tantas cosas? Primero es porque organizo muy bien. Segundo es porque hago cosas que me dan energía. Y eso es bien importante. No a todo el mundo le da energía lo mismo, ¿no? Dependiendo si una persona es introvertida, extrovertida, sus intereses, qué sé yo. Hay personas a las que les da energía hacer deportes, ¿no? Estar en la cancha, jugar. Hay personas, a mí yo no soy, por ejemplo, nunca he sido deportista, no hago deportes. Voy al gimnasio porque es el único medio para mantenerme saludable, ¿sí? Pero, por ejemplo, a otras personas les gusta caminar, leer, cocinar, son cosas que yo tampoco hago, no cocino, no me alcanza el tiempo, ¿no? Entonces, caminar sí, camino bastante. Qué sé yo, es buscar las cosas que a uno le dan energía. Porque si uno hace siempre cosas que no le dan energía, ¿qué es lo que pasa? Siempre está cansado, ¿sí? Y dices, pero he dormido, ¿por qué estoy cansado? ¿No? Más duermo, más cansancio. Es porque estamos haciendo cosas que no nos dan energía y es bien importante saber identificar qué cosas me hacen bien, me hacen sentir con energía. Este tipo de cosas, por ejemplo, a mí me encantan, me dan energía. Yo salgo de aquí más pilas del que he entrado. Dar clases para mí es así también, entonces me encanta dar clases. Es más trabajo, sí, calificar es terrible, no siempre los estudiantes son amorosos, tiene full desafíos, pero a mí me encanta. Salgo de clases a las 10 de la noche, que ahora estoy dando clases nocturnas,
con más energía que en las mañanas. Así, full pilas, ¿no? Pero porque a mí me gusta. Entonces también identificar estas actividades que a uno le gusta es bien importante. ¿Sí? Tengo un amigo que era Fulbright también, futbolista neto. Y me decía, estoy sufriendo porque no, primero que uno, la gente no juega mucho fútbol allá, fútbol como nosotros conocemos. Y dos, no, pues ¿dónde están? No tengo amigos, no conozco. Y yo le decía, busca. Si a ti te gusta jugar fútbol y te da energía y te hace sentir bien, busca. Debe haber la liga de los estudiantes latinos, el barrio de los latinos. Alguien debe estar jugando fútbol. Y ha buscado y ha encontrado, ¿no? Pero hay que moverse, ¿no? Hay que ser bien intencional con las actividades que uno quiere hacer, porque muy difícilmente te caen las cosas, ¿no? Así, en la puerta de tu casa te golpean y te dicen, aquí estoy. Uno tiene que hacer las cosas con intención, pero para saber qué es lo que uno quiere hacer, tiene que organizar su tiempo, tiene que organizar su dinero, porque ahí también el dinero que te dan un límite. O sea, del monto de dinero que a mí me daban cada mes, la mitad era alquiler, solamente el alquiler. Entonces, con la otra mitad tienes que ver comida, pasajes, shampoo, crema, o sea, pasta de dientes, todas las cosas que necesitas para vivir, ¿no? Peluquería, no sé, cosas que necesitas. Servicios allá que son súper caros, y ahí aprendí a pintarme las uñas solita yo porque era carísimo, ¿no? Entonces yo así apenas tuve que aprender, ¿sí? O no me pintaba directamente. Pero uno tiene que realmente ser organizado, y eso es una gran lección que mientras antes aprendan, mejor. Porque si muy tarde quieres aprender a ser organizado, te va a costar un poquito más. Entonces, si están estudiando ahorita y tienen la oportunidad de organizar su tiempo y su dinero de manera productiva y responsable, mientras antes aprendan a hacer esto, más van a poder aprovechar este tipo de actividades como les he mencionado yo. Gracias. Súper. Bueno.